Sean bienvenidos al otro lado del cuento. ¿Quién no ha visto o oído un cuento de hadas? Todos lo hemos hecho. Y con un cuento muchas veces empezamos de niños a comprender cómo son las relaciones humanas, los límites de lo bueno y de lo malo. En este espacio vamos a analizar algunos de los cuentos más icónicos de nuestra sociedad para pensar la otra cara de los cuentos que nos acompañan desde niños hacia la prevención de la violencia, desenmascarando los imaginarios sociales en ellos. Pero no es algo nuevo. Ya hace algunos años se han desarrollado análisis desde la psicología y sobre todo desde el psicoanálisis para comprender esos mensajes ocultos. Como vemos en el libro de psicoanálisis de los cuentos de hadas de Bruno Bentheim. Desde el psicoanálisis buscamos comprender esos mensajes ocultos que podemos encontrar en los cuentos, aquellas imágenes que se graban en nuestro subconsciente, la parte más profunda y no consciente de nuestra mente. Nuestro cuento de hoy es La Sirenita, y aunque conocemos las sirenas como esa imagen bonita, las sirenas tienen una larga historia. Iniciaron siendo aves, como vemos en la imagen. Nada que ver con el mar. Tenían un precioso canto con el que enloquecían a los hombres. En la Edad Media empezaron a relacionarlas con el mar, posiblemente por la influencia de las historias de los países nórdicos. La historia de la Sirenita o la Pequeña Sirena nace en 1830. La historia original fue escrita por Hans Christian Andersen. La película tiene varias cosas en común con la historia, pero es muy diferente. Ahora vamos a contar la historia original y luego pensaremos la otra cara del cuento. La Sirenita. En el reino del mar vivían las princesas de este reino en gran felicidad. Los seres del mar no tienen alma, pero pueden vivir hasta 300 años. Tienen una regla. Solo pueden salir a la superficie al cumplir 15 años. Una de las princesas, la más pequeña, no podía esperar por conocer el exterior, y sobre todo por las historias de sus hermanas mayores. Hay que decir que las sirenas no tienen un alma inmortal, por eso pueden vivir tantos años, y solamente la pueden adquirir si un ser humano se enamora de ella. La pequeña sirena vivió imaginando cómo sería estar en el mundo exterior, y el día llegó. Ella cumplió 15 años. Ese día emergió a la superficie. No podía creer todo lo que veía. Le llamó la atención un barco y observó en la cubierta del barco al príncipe de ese país, con su gran sonrisa que encendió su corazón. Pero inició de repente una tormenta violenta. El barco se balanceó con tanta fuerza que el príncipe cayó al mar. La sirenita lo rescató en su caída y lo puso a salvo en una playa cercana, pero no podía alejar al príncipe de su pensamiento y descubrió dónde vivía. En su palacio blanco, al lado del mar, imaginaba tenerlo a su lado, pero sabía que era imposible. Decidida todo por estar a su lado, se dirigió por un peligroso camino para ponerse en contacto con la terrible, la bruja del mar. La bruja le dijo que podía darle 2 piernas humanas, pero tenía que entender que sufriría un dolor como si le clavaran un cuchillo en los pies cada vez que diera un paso, aunque obviamente nadie lo notaría. Otra cosa era que nunca podría volver al mar y debía estar lejos de su familia. El príncipe debía enamorarse de ella y amarla más que a nadie en el mundo. Si ella no lograba casarse con él, el día del matrimonio del príncipe con otra mujer, ella se convertiría en espuma del mar, sufriendo un eterno y frío infierno. A cambio de las piernas, la sirenita debía pagar con su voz a la bruja. Ella aceptó. La bruja, de una forma horrible, muy diferente de la película, le corta la lengua. Antes de perder su lengua, la sirenita le pregunta a la bruja cómo conquistaría al príncipe sin poder hablarle, y ella le explicó que era suficiente con ser bonita y con sus bellos ojos. La bruja le dio la poción hecha de su sangre y ella nadó hasta la entrada del palacio del príncipe, donde depositó la poción en su aleta, que se dividió en 2 piernas humanas. El príncipe la encontró desmayada. Ordenó que le dieran un bello vestido y le permitió estar en la corte. Un día, en un concurso de canto y baile, el príncipe se sintió muy atraído por el canto de una mujer. La sirenita sufría porque ella sabía que su voz había sido más hermosa y que ella poseía un talento mayor. Para llamar su atención, empezó a bailar.
a pesar de su terrible dolor, y lo hizo tan bien que el príncipe le ofreció su amistad. Se hizo cercana a él y pensó que lo había conquistado, pero el príncipe la veía solo como una hermanita pequeña y lo confesó todo. Estaba enamorado, pero no de ella. Cuando ocurrió el accidente donde la sirenita lo salvó, al despertar en una playa frente a un convento, la mujer que lo descubrió desmayado lo conquistó. No lograba dejar pensar en ella, pero él creía que seguramente era una novicia, por lo que era un amor imposible. Llegó el día en que quisieron obligarlo a casarse con la hija del rey vecino. El de mala gana aceptó solo ir a conocerla. Y la sorpresa era que ya la conocía. Era la mujer de la que estaba enamorado. El príncipe pidió casarse casi de inmediato y organizaron una gran fiesta en un barco. La noche en que el príncipe se casó, la sirenita veía la luna y lloraba pensando que esa era la última noche de su vida. En cuanto amanecieran, se convertiría en espuma. Pero vio en la orilla del barco a sus hermanas, que le explicaron que pidieron ayuda a la bruja a cambio de sus cabellos. Ella, la bruja, les dio un cuchillo y les dijo que la sirenita debía clavarlo en el corazón del príncipe, así recuperaría su aleta y estaría a salvo. La sirenita entró en el cuarto donde el príncipe dormía con su esposa y lo halló y supo que no era capaz de lastimarlo. Rendida, se metió en el mar. Cuando empezó a amanecer, sintió su cuerpo desvaneciéndose. Esperaba el sufrimiento eterno, pero solo sentía paz. Empezó a escuchar una voz. Eran las hijas del aire, unos espíritus que como ella eran seres sin alma inmortal. Las hijas del aire tenían la oportunidad de servir llevando aire fresco a quienes sufrían en las pestes, las que hoy llamamos pandemias. Después de servir 300 años, podían adquirir un alma inmortal, logrando así entrar en el reino de Dios. La sirenita se despidió del príncipe y subió al cielo junto a las hijas del aire. Releamos el cuento. La historia original de la sirenita es muy diferente a la de la película, porque en la película existe un final feliz, pareciendo que la sirena tiene recompensa por tanto sufrimiento. Los cuentos nos muestran algo que se llaman estereotipos. Un estereotipo son construcciones o etiquetas que damos a las personas en función de la parte física, su sexo o alguna característica. En el caso de los cuentos existe el estereotipo de la mujer princesa con ese ideal de quien lo sufre todo. Pensemos un poco ahora en el cuento. Las princesas tienen una mala costumbre, enamorarse a primera vista. Es natural que nos sintamos muy atraídos física o sentimentalmente hacia alguien. Incluso, como dicen, enamora a primera vista. Pero las acciones de la princesa ya eran desmedidas en relación a cuánto conocían al príncipe. Está bien sentir cosas especiales, pero ¿hasta dónde? Una concepción que llega a nuestra mente con fuerza es que para la mujer lo más importante es el amor, como si todo terminara en el matrimonio y fuera la meta máxima de ser mujer. Las mujeres, como todo ser humano, tenemos diversidad de posibilidades. Podemos ser profesionales, tener un talento, ser hijas o amigas, ser empresarias. Una mujer puede tener miles de metas y la parte sentimental no es lo único que tenemos. Además, imagínate la carga que implica ser el príncipe de una princesa que no tiene otra cosa en el mundo sino pensar en su gran amor. ¿Es válido sufrirlo todo por amor? Cada cosa que la bruja le decía a la sirenita que iba a sufrir tiene unas implicaciones, un significado que vamos a analizar. Por ejemplo, caminar equivale a avanzar, el lograr nuestras metas personales. En cierta manera, no poder caminar sin sufrir era impedir su avance como mujer, como ser humano. ¿Crees que el príncipe estaría de acuerdo con el sufrimiento de la sirenita si lo hubieran consultado? Pensar cada paso que damos en la vida, renunciando a todo por amor, no es la forma más feliz de avanzar. Un segundo significado que podemos analizar es renunciar a nuestra voz. Renunciar a nuestra voz es cortar nuestros talentos e impedir nuestros pensamientos. Algo positivo del cuento original es que ella comprende que es más talentosa que otras personas. Ella amaba cantar y renuncia a ello por su supuesto amor. Al final estaba sintiéndose arrepentida. Además, también logra ser consciente que no podía expresar muchos de sus pensamientos al príncipe. Ella siempre decía, si tal vez él me escuchara, si tal vez él supiera, podría amarme, pero
no podría expresar esos pensamientos. Un tercer aspecto es renunciar a la familia. Ella debía mantenerse lejos de su familia por orden de la bruja. Ninguna relación justifica alejarnos de quienes más nos quieren y de quien nosotros queremos. Cuarto, perder nuestro cuerpo. Perder nuestro cuerpo o convertirnos en espuma es morir. Estar dispuestos a morir por amor es algo que no debemos romantizar. ¿Y con solo ser bonita basta? Con ser bonita, solamente bonita no basta. La bruja le explicó que siendo mujer bonita era suficiente para conquistar al príncipe, pero como sabemos no le alcanzó. Nos enamoramos de muchas cosas de nuestras parejas, no solo de lo físico. Nos enamoramos de personalidad, de inteligencia, de su historia. Las personas tienen muchos aspectos para amar, pero ¿qué tal si empezamos a amarnos y a conocernos a nosotros mismos antes de amar? Todo sentimiento bueno es bienvenido, siempre y cuando no dañe el primer amor que debes sentir y es por ti. Algo así como cuando en religión te enseñan que es bueno amar a tu prójimo como a ti mismo, pero ¿y si tú mismo no te amas? Escriban en sus comentarios el siguiente cuento que quisieras que analizáramos, dale like a este video y suscríbete en el canal. Gracias.